Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo del curso de Python básico. En esta oportunidad vamos a conocer el concepto de variable. Si buscamos en internet encontraremos la definición de Wikipedia, que nos dice que en matemáticas y en lógica una variable es un símbolo constituyente de un predicado, fórmula, algoritmo o de una proposición. El término variable se utiliza aún fuera del ámbito matemático para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos dentro de un conjunto de números especificado. Por el contrario, una constante es un valor que no cambia, aunque puede no ser conocido o indeterminado. En este contexto, debe diferenciarse de una constante matemática, que es una magnitud numérica específica, independientemente de la naturaleza del problema dado. Es un concepto que parece un poco complejo, pero aquí yo te lo voy a explicar de la forma más fácil posible. Una variable es simplemente una caja donde puedes guardar objetos de diferente tipo, pero hay que tener cuidado. En una caja metálica podríamos guardar galletas, pero podríamos sacar las galletas y depositar leche u otro líquido, pero no tendríamos ningún problema. La leche o el líquido que echemos en la caja metálica pues simplemente no se derramaría, pero no podríamos depositar leche líquida en una caja de huevos. Pues ya te imaginarás cómo quedará esa caja si le echas leche u otro líquido. En resumen, y de acuerdo al lenguaje de programación, existen cajas o variables, como ya lo llamaremos de ahora en adelante, donde solo podemos usar para guardar una clase de objeto específico. Existen variables que podríamos reutilizar para guardar diferentes clases de objetos, pero existen otras que no podremos reutilizar. Esto ya lo veremos más adelante cuando ya nos adentremos en el lenguaje de programación. Cuando estudiábamos álgebra, ya sea en el colegio o en la universidad, allí se usaba el concepto de variable, normalmente para guardar valores numéricos. Pero en la programación una variable se puede utilizar para guardar textos, fechas, imágenes, archivos, valores numéricos u otro tipo de valores. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla tenemos una variable que se llama nombre, donde se guarda el texto Juan, otra variable que se llama apellido, donde guardamos el texto Pérez, otra variable edad, donde guardamos el número 31, otra variable que se llama fecha _ nacimiento, donde guardamos una fecha. Al igual que en matemáticas, se pueden hacer algunas operaciones con las variables. La más común de las operaciones es la concatenación. Retornando los datos del ejemplo anterior, podríamos formar una variable que se llama nombre _ completo, que sería igual al valor de la variable nombre, el signo más, un espacio en blanco que se escribe entre comilla doble, el signo más y el valor de la variable apellido. Para imprimir esta variable en Python haríamos uso de la función print y entre paréntesis la variable nombre _ completo, y obtendríamos como resultado Juan Pérez. O este otro ejemplo, una variable que pondríamos por nombre _ completo _ edad, que sería igual a la variable nombre más un espacio en blanco más apellido más la frase tiene entre comillas todos los al igual que en otros sistemas, por ejemplo Excel, todo texto que no sea parte de las variables deberá escribirse entre comilla doble. El signo más, la variable edad más el texto años. Usamos la función print y obtendríamos como resultado Juan Pérez tiene 31 años. En resumen, la concatenación nos daría
nos daría un resultado que sería como decir una suma de los valores de las variables. Que en el caso de hacer textos, lo que haríamos es una concatenación o una unión de todos los valores para formar un nuevo valor que los contenga todos. Si fuésemos a trabajar solamente con valores numéricos en las variables, tenemos aquí la variable edad igual a 30, creamos una nueva variable que se llama nueva edad igual a edad más 1, usamos la función print nueva edad y tendríamos el valor 31. Esto nos indica que si vamos a trabajar las variables con valores numéricos, podemos emplear con total normalidad todas las operaciones matemáticas: suma, resta, división, multiplicación. ¿Cómo nombrar las variables? Entonces existen unos estándares en los lenguajes de programación para nombrar las variables. Hay un estándar que se llama Pascal Case, donde normalmente lo que se hace es poner todas las letras iniciales de las palabras en mayúscula y el resto en minúscula. Existe otro estándar conocido como Camel Case, donde la inicial de la primera palabra se pone en minúscula y el resto de las iniciales de las demás palabras se pueden poner en mayúscula. Existe otro estándar que se conoce como Snake Case, donde lo que hacemos es tener todas las palabras en minúscula, todos los textos en minúsculas. Mire que a diferencia de los ejemplos anteriores no hay ningún inicial en minúscula y se separan las palabras con un guión bajo. Y como pueden observar, pueden haber símbolos numéricos al final de las variables. Este es un ejemplo donde tenemos un número antecediendo el resto de las palabras. Esto no es permitido en un lenguaje de programación. No podríamos entonces tener números y tampoco podríamos tener espacios entre las definiciones de las variables. En resumen, una variable es una caja o lugar donde se pueden guardar objetos como números, texto, imágenes, archivos, etc. Los nombres de las variables no pueden empezar con un número y en Python deben estar en minúsculas, y varias palabras se separan con un guión bajo. Eso nos quiere decir que en el caso del lenguaje Python vamos a trabajar con el estándar Snake Case. Hasta aquí llega el ejemplo y la definición de lo que es una variable. Espero que haya sido de su entendimiento y su agrado el video. Te agradecería enormemente si me puedes ayudar con un like, una suscripción y clic en la campanita para que el canal siga creciendo. Continuaremos con los demás videos del curso de Python. En el siguiente video explicaré cómo instalar las herramientas para comenzar a programar. Muchas gracias a todos.